Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. El otro día me encontré con una reliquia, un ejemplar de Elige tu propia aventura. Si no sabes de lo que estoy hablando, fue como el primer intento de lectura interactiva. Eran unos libros en donde el lector era en parte protagonista de la historia, porque tenía la posibilidad en cada capítulo de ir tomando decisiones y según la decisión que tomaba, el fin de la historia era distinto. Bueno, era en un café biblioteca, yo estaba con mi hijo de 6 años haciendo tiempo y era una versión infantil. Así que nada, me pareció espectacular decir, bueno, voy a compartir esta vivencia de mi propia infancia con mi hijo y nos pusimos a leer este libro de Elige tu propia aventura. Y a medida que empezamos a leer ese libro, yo noté que él empezó como a tener cierto miedo de tomar la decisión, a paralizarse porque no sabía cuál de las opciones elegir, a frustrarse un poquito cuando la consecuencia de esa decisión no era la que él esperaba, o incluso a querer volver a la página anterior y cambiar la decisión para que el resultado fuera distinto. Terminamos casi que recorriendo todos los finales del libro. Y te lo traigo acá porque viéndolo a él en su propia interacción con lo que significa tomar decisiones, me hizo espejo de mis propias actitudes a la hora de tomar decisiones y de las actitudes que veo mucho de los coaches que llegan a un proceso de coaching. Las decisiones son el tema de nuestra vida profesional, porque en el fondo estamos gestionando uno de los mayores privilegios, ¿no? Que es la posibilidad de elegir. Y esa posibilidad de elegir a veces se vuelve una mochila, se vuelve una carga, nos abruma. Las decisiones son poderosas, primero porque estructuran y le dan forma a nuestras circunstancias y a nuestra realidad. En segundo lugar, porque nos construyen como personas. Nosotros vamos construyendo nuestra identidad a partir de las decisiones que vamos tomando. Y en tercer lugar, porque el mundo actual hace que cada vez tengamos que tomar más decisiones. Cada vez lo que está predeterminado es menos. Y si bien es un lujo poder tomar tantas decisiones, nos exige, ser asertivos en esa toma de decisiones. Y acá está lo paradójico, porque tomamos decisiones todo el tiempo y nunca nos paramos a cuestionar nuestra forma de tomar decisiones. ¿Por qué decidimos como decidimos? ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Qué resultados estamos logrando? Así que la invitación de hoy es hacer un doble clic en este gran tema que son las decisiones. Y decidir es elegir una opción entre varias disponibles. Cuando tratamos de pensar o de entender cómo elegimos, cada uno de nosotros somos un sistema interconectado hipercomplejo que impacta en la forma en la que decidimos. Pero voy a tratar de simplificarlo un poquito para que lo puedas entender y para que algo de todo esto que te estoy contando te sirva. A la hora de tomar decisiones hay un montón de variables en juego. A nivel más instintivo, lo que estudia más que nada la neurociencia, nosotros tenemos un sistema interno que se llama el sistema inhibidor o activador de comportamiento y que es esa tendencia natural a alejarnos de lo que nos produce dolor y acercarnos a lo que nos produce placer. Es totalmente natural e instintivo, lo compartimos con los animales. Pero es un punto clave, una información clave a la hora de tomar decisiones. Después está nuestra emocionalidad, ¿no? Y hay un montón de estudios que confirman que nuestra emocionalidad impacta casi un 80% en nuestras decisiones. O sea, nosotros creemos que decidimos desde la racionalidad, pero somos seres emocionales que decidimos y después encontramos la forma de racionalizar nuestras decisiones. Esto es algo que el marketing conoce muy bien y por eso cuando nosotros creemos que compramos o que elegimos unas zapatillas, un celular, una computadora o un auto por ciertas funcionalidades, en realidad lo estamos eligiendo por otras razones, por lo que esos productos muchas veces le dicen a los demás de nosotros. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas tampoco. Lo importante es entender que tenés un sistema de emociones súper complejo que influye en las decisiones, pero para mí lo más importante es entender desde dónde estás decidiendo hoy. Y acá aparece de vuelta una palabra que ya es como de las más recurrentes en estos episodios y es la de la inconsciencia o la conciencia.
cuando nosotros tomamos decisiones desde la inconsciencia, en realidad todo este sistema que te conté más automático es el que está dominando. Entonces por ahí no nos damos cuenta, cuando estamos decidiendo desde la inconsciencia, estamos reaccionando. Y cuando reaccionamos, en realidad, ¿no?, estamos respondiendo a un estímulo. Entonces no estamos anticipando, sino que estamos justamente siendo reactivos a algo que ya pasó. Por otro lado, estamos priorizando el corto plazo, ¿no? Este sistema zigzag que te conté, o sea, lo que va a hacer es evitar eso que te genera dolor hoy. Y muchas veces lo que te genera dolor hoy es lo que es mejor para vos el día de mañana. Y eso es algo que nos cuesta un montón entender. Porque si no le agregamos conciencia y no lo sacamos del automático, siempre vamos a priorizar el corto plazo. ¿Cuándo estamos también reaccionando en vez de eligiendo? Cuando decidimos tomados por una emoción particular. Y en general, cuando reaccionamos, elegimos tomados por el miedo. El miedo es uno de los principales factores motivacionales a la hora de tomar decisiones desde la inconsciencia. ¿Por qué? Porque naturalmente vamos a tratar de elegir la opción más segura. Y cuando reaccionamos, también sobre todo, estamos decidiendo desde la necesidad y no estamos haciéndolo desde la intención. Así que hoy lo que vamos a tratar es, de tratar de darle un poco más de conciencia, no a todas las decisiones, porque imagínate que darle conciencia a todas las decisiones que tomamos en el día sería casi absurdo o incluso sería muy desgastante porque no podemos dedicar energía a todas las decisiones que tomamos, pero sí por ahí hacer foco en esas decisiones que son las decisiones difíciles. Y para mí decisión difícil es esa en la que te sentís que estás entre la espada y la pared, que el tiempo te apremia para tomar una decisión, pero que en el fondo no sabes cuál de las opciones que tenés disponibles es la mejor. Y acá, de vuelta, me voy de la teoría porque en materia de decisiones es un tema con 1000 teorías diferentes. Y te voy a tratar de traer lo que yo creo, según mi experiencia, acompañando a otras personas y mis propias decisiones, que es lo que creo que es más importante tener en cuenta en este tipo de decisiones. El primer punto tiene que ver con la dimensión que le damos a estas decisiones. Y si bien muchas veces el no poder elegir tiene que ver con que realmente sentimos que son decisiones que van a impactar mucho en nuestro día a día, creo que a veces corremos el riesgo de sobredimensionarlas. El impacto que tienen a veces puede ser mucho mayor en nuestra cabeza y en nuestra fantasía y en nuestros escenarios que el que realmente se produce en realidad. Yo la primera vez que dejé el mundo corporativo, después de 5 años de trabajar en la misma empresa, era una empresa espectacular, una empresa que me valoraba, una empresa en la que podía crecer, en la que me sentía cómoda. Y la sensación era como que si me iba a perder todo eso. Pero cuando me animé a tomar la decisión, realmente lo que me di cuenta es que no era tan radical esa decisión. Yo renuncié, pero la puerta quedó abierta. Me fui en excelentes condiciones. De hecho, a los 2 años me volvieron a llamar y trabajé en otro formato para esa misma empresa. No es que me desvinculé totalmente. O incluso me pasó que, dejé esa empresa, pero me llamaron de un montón de otras empresas para también volver ese camino corporativo. Con lo cual, el salir de ese lugar no implicaba lo que yo me imaginaba en mi cabeza, que era abandonar definitivamente el mundo corporativo. Hubo decisiones posteriores que sí fueron marcando y acrecentando ese camino. Pero después de esa primera decisión, la posibilidad de retomar el camino estaba. Esto no pasa en todas las decisiones. Hay decisiones en donde realmente lo que está sobre la mesa es irreversible. En lo que es vida profesional, muy generalmente o la mayoría de las veces, esas decisiones no son tan irreversibles como creemos. Otro aprendizaje, insight, reflexión que te puedo ofrecer en cuanto a lo que son las decisiones, por lo menos cuando miro mis propias decisiones, es lo que dilaté algunas de ellas. Porque en general cuando son decisiones difíciles y no sabemos qué hacer, tendemos a dilatar los procesos. Y hoy soy consciente de decisiones que ya en el fondo tenía tomadas y que no me animaba a llevarlas adelante, que me hicieron estar demasiado tiempo en algunos lugares que hoy creo que podrían no haber estado. Y cuando voy a entender o tratar de entender la raíz de eso, aparece el overthinking, ¿no? Esto de pensar y sobrepensar las decisiones, como si en cada nuevo pensamiento que arrojamos sobre esa decisión fuéramos a encontrar mágicamente cuál es la opción correcta. Y yo creo que la clave de las decisiones difíciles, en realidad, es que no hay una opción correcta.
No hay una opción que esté mal y otra que está bien, porque eso sería una decisión difícil si es que las consecuencias implican dificultades, pero es una decisión fácil de tomar porque el criterio es bastante objetivo. Las decisiones realmente difíciles son esas que no necesariamente una opción es mejor que la otra. Elijo, por ejemplo, estudiar comunicación social o medicina. No hay una carrera mejor que otra. Todo depende de para qué o qué es lo que yo quiero hacer después. ¿Es mejor vivir en la ciudad o es mejor vivir en las afueras? Todo depende de para qué. ¿Es mejor mantenerme en esta empresa, ganarme un nombre y seguir construyendo mi camino acá adentro? ¿O es mejor tomar una oportunidad de afuera? No hay una opción que sea mejor. ¿Es mejor el mundo emprendedor o es mejor estar en relación de dependencia? No hay una única opción. No hay un camino que sea realmente el correcto. Las dos opciones tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Son comparables y realmente cuando tratamos de pasarlas por el filtro de los pros y los contras, no vamos a encontrar la convicción o seguridad de avanzar en el camino correcto. Lo dice Ruth Young. Ella es una ex abogada, actual filósofa, que a partir de sus propias decisiones decidió estudiar las decisiones difíciles. Y ella dice que la gran barrera a las decisiones difíciles es creer que nosotros no nos damos cuenta cuál es la decisión correcta. Y en el fondo, esas decisiones difíciles, justamente esas decisiones en las que no hay una opción que es mejor que otra, lo que nos implican es, más allá de tratar de encontrar razones que todavía hoy no vemos, es crear nuestras propias razones. Si yo elijo el mundo emprendedor, bueno, en realidad me tengo que crear las razones de por qué me convenzo de que ese es el camino que quiero elegir. Y eso tiene que ver con el tipo de persona que queremos ser. Cuando elijo emprender, lo que elijo en realidad es un estilo de vida que tiene que ver con mi propia gestión de los tiempos, mi propia responsabilidad en la toma de decisiones, mi propia posibilidad de ir encontrando mis propios desafíos, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Y soy consciente de eso y sé que no es mejor que el otro camino, pero es el que yo elijo, por el camino hacia el que quiero ir, por el lugar hacia el que quiero ir. Y ella es muy interesante porque plantea que las decisiones difíciles, que a veces las vivimos como qué carga el tener que tomar esta decisión difícil, en realidad nos da la oportunidad de ir forjándonos a nosotros mismos y ir construyendo nuestra propia identidad. Cada decisión, en el fondo, lo que hace es ayudarnos a plantearnos y a cuestionarnos quién queremos ser. Y las decisiones son un camino para llegar a ese lugar que queremos ser. ¿Y cómo construimos esas razones? Y acá hay algunas preguntas que te ofrezco que me parece que te pueden ayudar. Y la primera es, ¿qué es lo que realmente querés? ¿Cuál es tu norte? ¿Hacia dónde querés ir? Porque el norte es el primer gran criterio de decisión. Cuando llega una oportunidad o cuando quiero salir a crear mi propia oportunidad, lo que tengo que pensar es, ¿esto me acerca a ese lugar al que quiero llegar o me aleja? Porque una oportunidad siempre es una oportunidad, ¿no? El tema es la oportunidad que yo necesito en este momento? Y eso lo contestamos cuando sabemos a dónde queremos ir. Entonces, si estás en un momento de tomar decisiones difíciles, yo creo que hay un paso previo que es, bueno, más allá de esta decisión concreta y específica que te estás cuestionando hoy, ¿a dónde querés ir realmente? O sea, ¿a dónde querés llegar? Otra pregunta súper importante a la hora de tomar una decisión difícil es, ¿a quién estás impactando? Porque muchas veces las decisiones no nos impactan solo a nosotros. Y para mí es clave en eso, por lo menos pensar los impactos colaterales que esa decisión que nosotros tomamos va a tener posiblemente en nuestras familias, va a tener en nuestros trabajos, en otros ámbitos que no son el propio. Y a veces esto por ahí exige una conversación. Cuando uno decide, por ejemplo, no sé, tomarse unos meses para pensar o decide embarcarse en un camino mucho más emprendedor o decide sacrificar 14 años de antigüedad para entrar a una empresa nueva, en realidad son decisiones que por ahí no las toma uno solo, ¿no? Sino que esas personas más involucradas, sobre todo a nivel familia, pueden tener una voz y un voto o por lo menos entender la mirada o cómo ellas la perciben. Hay muchas veces que las decisiones no cierran a nivel lógica, ¿no? Y sin embargo, hay algo muy adentro nuestro que nos dice que ese es el camino. Y en esos casos es importante hacerse la pregunta, ¿no? Porque si uno va a tomar la decisión que pareciera más segura, pero siente que la mochila sigue ahí y sigue pesando, bueno, por ahí no es el mejor camino. En cambio, si hay una opción que se siente más liberadora o que sentimos que estamos más en paz con nosotros mismos, bueno, posiblemente es el camino hacia el que tenemos que ir. Y este camino no siempre implica el más fácil, ni implica el que nos pone más contentos. A veces las decisiones que tomamos difíciles son esas decisiones que por ahí en el fondo nos perjudican, pero que sabemos que es por ahí. Entonces, esa tercera pregunta que creo que es clave que te hagas es, ¿cómo te sentís
tomando una decisión a la otra. Y bueno, la última gran tema o gran insight que tiene que ver con las decisiones o con mis propias decisiones es que no hay ninguna de la que me arrepienta particularmente, pero las que más me cuestiono son esas decisiones en las que no me animé a la opción más arriesgada. Me parece importante que lo tengas en radar porque muchas veces nos arrepentimos mucho más de lo que no hacemos que de lo que hacemos. Elizabeth Kubler-Ross es una científica sueco-estadounidense que estudió mucho como esa última etapa de la vida, ese momento en el que nos despedimos realmente de nuestro paso por esto que es la vida. Ella concluyó que una de las principales lecciones de esas personas que dicen, bueno, ¿qué te arrepentís o qué harías distinto o qué cambiarías? Y en general tiene que ver con el no haberse animado a tomar decisiones que sabían que eran importantes para ellos. Así que nada, me puse más profunda, pero creo que tomar decisiones es un arte y uno va creando su propia vida, va dando pinceladas en una hoja en blanco a partir de las decisiones que va tomando. Y bueno, me parece clave que te lleves eso, ¿no? Que realmente tu protagonismo, tu poder, tu margen de acción está en las decisiones que tomás. Y que confíes en tu parte más instintiva a la hora de tomarlas. Y que te comprometas con esas decisiones que tomás. Porque muchas veces la respuesta hacia una decisión es correcta o incorrecta, te la va a dar el tiempo y te la va a dar en realidad tu propio compromiso y tu propia convicción con que ese era el camino que valía la pena recorrer. Llegamos al cierre y bueno, como siempre te agradezco estar ahí. Espero que esta reflexión te sume en esas grandes decisiones. Y bueno, como te digo siempre, contame qué es lo que pensás, compartime tus impresiones y compartí esta reflexión a quien creas que le puede sumar escucharlo. Gracias de nuevo y hasta la próxima.